Bien, vamos a revisar en esta ocasión el tema los nutrimentos como señales. Muy bien. Históricamente, la nutrición, aunque no había una ciencia de la nutrición, o sea, el uso de los alimentos, que en este caso sería la dietética, que data de los tiempos de Hipócrates, tenía un enfoque desde ese momento hasta hace 25 años, tuvo un enfoque puramente curativo y clínico, en donde las líneas de investigación estaban encaminadas a la descripción epidemiológica de las enfermedades carenciales o las enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de algunos nutrimentos y los procesos fisiológicos resultado de. Entonces había realmente una postura de entre la epidemiología y la fisiología que se modifica en los últimos 25 años y entonces se incorporan nuevas ciencias en el abordaje eh, nutricional y ahora la biología molecular y la genética son consideradas. En este momento, los efectos que tiene los alimentos, el efecto que tienen los estímulos incluso externos al sujeto, ambientales, emocionales, socioculturales, pues no pueden ser entendidos de forma integral sin que se incorpore la parte molecular. Y el hecho de cómo todos estos nutrimentos interactúan con el entorno y cómo estos nutrimentos, cuando se encuentran al interior del sujeto, eh, tienen efectos directamente en los procesos fisiológicos y en la regulación de la expresión de genes. Todo esto fue posible pues debido a que se secuenció el genoma humano, o sea, ya se tiene disponible esta secuencia, incluso las variantes relacionadas con el genoma humano, que hemos aprendido en clases pasadas, pues que son inserciones, deleciones, mutaciones. Dentro de las variantes se encuentran principalmente los polimorfismos de un solo nucleótido, por ser los más frecuentes, y todas estas variantes en la secuencia de los genomas, pues confieren riesgos. Además, es clave y es esencial que se entienda la función específica de todos los macro y los micronutrimentos y su relación directa con la programación metabólica y por lo tanto de la homeostasis celular. Esto es esencial. Y por lo tanto, junto con el conocimiento profundo de la función de los nutrimentos, de la secuencia de los genomas y las variantes, pues el reconocimiento de la contribución genética de estas variantes, lo que produce predisposición al desarrollo de enfermedades que están relacionadas con con la dieta o con nutrimentos específicos de la dieta. Desde la genómica nutricional, los nutrientes son considerados señales. O sea, desde la nutrición humana, los nutrimentos son moléculas orgánicas o inorgánicas esenciales para las funciones, pero desde la genómica nutricional, estos nutrientes son además señalizadores celulares, que al ser detectados en cantidad en la célula, en ciertas cantidades y en ciertos sitios de la célula, tienen efectos directos en la expresión de genes y por lo tanto en la síntesis de proteínas. Y como consecuencia, en la cantidad de metabolitos que resultan de
de los procesos metabólicos donde estas proteínas están involucradas. Y por lo tanto, los nutrientes son considerados sensores. Eso es algo bien interesante y muy importante que cambiemos la forma de ver los nutrimentos. Estos sensores pues tienen un efecto directo en los patrones de expresión génica y por lo tanto en la producción de proteínas, como ya lo decíamos, y en los metabolitos resultantes. Y este perfil de metabolitos pues son considerados huellas dactilares de un estado nutricional, lo que en su conjunto se conoce como nutrigenómica. La nutrigenómica tiene la finalidad de identificar estos perfiles de expresión en células, tejidos y organismos para poder identificar factores de transcripción que actúan como sensores de los nutrientes y que por lo tanto tendrán un efecto en sus genes blancos. Y de esta manera, pues poder inferir cuáles pueden ser las vías de señalización involucradas. También busca identificar y validar los perfiles de expresión génica. En el primer punto son los factores de transcripción, en el segundo punto son los perfiles de expresión génica que son específicos para las células y órganos y que resultan de la acción de la disponibilidad de macro o micronutrimentos. La nutrigenómica también busca identificar y en este caso, además, entender los procesos que conducen a las enfermedades relacionadas con la dieta y cómo todos estos factores de transcripción y perfiles de expresión génica son factores de riesgo que se relacionan con el riesgo, vale la redundancia, son factores que se relacionan con el riesgo de enfermedades. Además, se busca identificar los genotipos que se relacionan con esos riesgos. No solamente importan los perfiles de expresión, sino también los genotipos de riesgo para ciertas enfermedades. Por lo tanto, en esta diapositiva, que es una figura, nosotros podemos resumir lo que hemos venido relatando en diapositivas anteriores y cómo es que se espera que los nutrientes como sensores actúen directamente como ligandos de factores de transcripción y por lo tanto se usen estos factores de transcripción con su ligando como reguladores de la expresión génica. Como estos nutrientes, no como ligando de factores de transcripción, sino como componentes o sustratos esenciales para las rutas metabólicas, tengan un efecto en la concentración de sustratos o intermediarios. Estos intermediarios que también pueden estar involucrados en la regulación de la expresión genética o en la señalización celular. Y por lo tanto, estos metabolitos o sustratos puedan alterar el proceso de transducción de señales y también tener un efecto en la señalización celular. Por lo tanto, pues los puntos, digamos, en donde los nutrimentos están involucrados y pueden tener un efecto directo en la expresión, pueden estar desde el nutriente formando parte del factor de transcripción o el nutriente involucrado en un proceso metabólico y sus metabolitos tener un efecto directo en la expresión de genes. Los factores de transcripción regulan sus genes blanco, pero también hay metabolitos que resultan
del uso de este sustrato metabolito, de este nutriente, y como resultado puede haber otras moléculas intermedias que también sean capaces de regular la expresión de genes. Por lo tanto, esta expresión de genes pues tiene un efecto directo en el crecimiento celular normal o en la fisiología celular. Y aquí es donde nosotros podemos ser sensibles y observar que no solamente están involucradas las proteínas en los procesos de regulación de transcripción, expresión de genes, sino que tienen que tener componentes o tiene que haber otros metabolitos donde los nutrientes están estrechamente relacionados. No únicamente, pero sí estrechamente relacionados. Vamos a revisar algunos ejemplos. Un nutriente actuando como ligando de un factor de transcripción. En esta imagen nosotros tenemos a 3 ácidos grasos. El palmítico, un ácido graso saturado, el oleico, un ácido graso monoinsaturado, y el linoleico, un ácido graso poliinsaturado. Independientemente que tengan diferente naturaleza de saturación o grado de saturación, estos ácidos grasos pueden ser ligandos de PIPAR. De hecho, son ligandos de PIPAR, ¿sí? Y PIPAR, cuando tiene unido su ligando, es un factor de transcripción activo que es capaz de regular la expresión de algunos genes involucrados en el metabolismo de ácidos grasos, metabolismo de aminoácidos y proliferación celular. En la figura que está, tenemos dos figuras, la que se encuentra a la izquierda, nosotros observamos al ácido graso que puede provenir de la dieta, estos 3 ácidos grasos que ya mencionamos, o puede provenir de la hidrólisis del tejido adiposo del sujeto. Atraviesa la membrana y en la membrana del núcleo se une a su factor de transcripción para que en ese momento PIPAR, en este caso PIPAR alfa, quede activo, ¿sí? PIPAR alfa tiene como ligandos a estos 3 ácidos grasos y PIPAR gamma, que estaría aquí representado en verde, tiene como ligando a las prostaglandinas y a los leucotrienos, que ambos, estas prostaglandinas y leucotrienos, son producto del metabolismo de ácidos grasos. Es cuando podemos entonces entender que un metabolito resultado del metabolismo de un nutriente, en este caso los metabolitos resultantes serían las prostaglandinas y los leucotrienos, pero que a su vez fueron sintetizados debido a que existía el ácido graso, también pueden ser ligandos de factores de transcripción, en este caso el factor de transcripción PIPAR gamma. Que cuando tanto PIPAR alfa como PIPAR gamma se unen a su otro componente factor de transcripción RXR, pues entonces ya se encuentra todo el complejo transcripcional funcional para poder regular la expresión de genes blancos. Son múltiples la cantidad de señalizadores celulares que existen. Nosotros solamente vamos a revisar cuáles son estas vías de señalización. En el caso anterior, lo que observábamos es que el ácido graso era capaz de pasar por la membrana celular, llegar al citoplasma e incluso viajar hasta la membrana del núcleo. Y en ese sitio, en la membrana nuclear, era capaz de unirse a PIPAR. Sin embargo, existen otros mecanismos de señalización que no necesariamente, en donde no necesariamente están involucrados nutrimentos y que resultado de la unión de su ligando con su receptor en la membrana celular
pues se produce una cascada de eventos que tiene efectos en la regulación de la expresión de genes. O sea, genes blancos donde PIPAR actúa o interactúa, pues no solamente son nutrimentos. Nosotros observamos en la imagen de la izquierda que interleucina 1 tiene su receptor en la membrana celular y cuando interleucina 1 y su receptor están unidos, entonces en ese momento se inicia la cascada de señalización. Factor de necrosis tumoral también tiene su receptor en la membrana. Factores de crecimiento e incluso los macrófagos que se unen en la membrana celular pueden no siempre tener receptores, en el caso de los macrófagos, pero sí ser sensados y producir una cascada de señalización, donde hay varios metabolitos involucrados, principalmente AMP cíclico y otras moléculas que también se encuentran en la cascada de señalización, con la finalidad de que se regule la expresión de genes. Nutrientes como algunos aminoácidos esenciales, principalmente lisina, leucina, fenilalanina, son capaces también de gatillar las cascadas de señalización y promover la expresión de algunos genes. Hay aminoácidos que están involucrados, por ejemplo, en la señalización y activación, por ejemplo, de mTOR. Es un factor de transcripción que está involucrado con genes de proliferación celular. Entonces se entiende, esto es importante, cómo algunos aminoácidos específicos son los que estimulan a mTOR con la finalidad de que se expresen genes del ciclo celular. Digamos que los aminoácidos como sensores y actúan como moléculas de promoción anabólica. En este caso, no anabólica como síntesis de tejido, pero entendiendo este anabolismo como la cantidad de células que van a ir después a formar un tejido. En el caso del ejemplo anterior, en donde los ácidos grasos estaban involucrados como ligandos de PIPAR, y si nosotros tuviéramos aquí la lista de genes que PIPAR alfa regula positivamente, pues entonces podríamos observar que muchos de ellos están involucrados en la síntesis de ácidos grasos. Uno de ellos, por ejemplo, es la sintasa de ácidos grasos o FAS, que es regulada por PIPAR. Y entonces se entiende cómo el ligando tiene que ser un ácido graso para que PIPAR activo pueda a su vez regular positivamente la expresión de proteínas involucradas en la síntesis de ácidos grasos. Aquí también es interesante ver cómo un aminoácido esencial es capaz de estar involucrado en la activación de mTOR y a su vez mTOR regular la expresión de genes que van a después formar proteínas que están involucradas en el ciclo celular, para la progresión del ciclo celular. Entonces, aquí hay una relación directa entre el tipo de ligando que activa el factor de transcripción y las proteínas que resultan reguladas. En este caso no las proteínas, los genes que resultan regulados para que sea capaz de existir la proteína. O sea, si la proteína va a estar involucrada en la progresión de un círculo celular y el crecimiento celular, entonces el ligando no es un ácido graso. El ligando es un aminoácido esencial o aminoácidos esenciales y entonces hay una correspondencia de la naturaleza del ligando con la función que van a tener después las proteínas que resultan de la expresión de los genes blancos. Muy bien.
Ya habíamos hablado un poco de los sensores intracelulares y estas coenzimas que también o forman parte de la cascada de señalización. Y también habíamos mencionado en las primeras diapositivas que los nutrientes que son metabolizados modifican las concentraciones de sustratos e intermediarios. Por ejemplo, en el metabolismo de ácidos grasos, se modifica la producción de energía en las células y la expresión de genes a través de los cambios homeostáticos en la concentración de nicotinamina del indinucleótido, o mejor conocido como NAD. NAD es cofactor de enzimas involucradas en el silenciamiento de la cromatina, principalmente por procesos de acetilación y metilación. Entonces, cuando existe un cambio en los sustratos relacionados con el metabolismo de ácidos grasos y se modifica la concentración de NAD en el citoplasma, este NAD es tomado por la célula como una señal interna y en ese momento, debido a esta modificación en las concentraciones, se favorece el silenciamiento de la cromatina a través de procesos de acetilación y metilación. Los nutrientes también afectan positivo o negativamente las vías de traducción. O existen otros compuestos activos que no necesariamente son nutrimentos, como los polifenoles del té verde, que tienen la función de inhibir la fosforilación de la tirosina del receptor EGF, que es el factor de crecimiento epidermal. Cuando se inhibe la fosforilación de este receptor, lo que se produce es una señalización vía esta molécula PI3K, que a su vez afecta directamente la quinasa AKT, y esta quinasa AKT afecta directamente al factor de necrosis tumoral, ANF-kappa beta, no es el factor de necrosis tumoral, ANF-kappa beta, ¿sí? Cuando se da toda esta cascada de señalización y de eventos, todo porque se inhibió la fosforilación de la tirosina del receptor EGF por efecto de los polifenoles, que resulta al final con la activación de NF-kappa beta, y esta concentración incrementada de NF-kappa beta activo se asocia con el riesgo de algunos tipos de cáncer. Lo que nosotros aquí observamos es un efecto negativo en vías de transducción de señales, en donde un componente de un alimento, que es en este caso el té verde, es capaz de interferir con un proceso de fosforilación, y resultado de esta intervención en este proceso de fosforilación, pues se activa una molécula que se asocia con el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. Muy bien. Lo que nosotros observamos en esta tabla número 1 son los factores de transcripción que están mediados por nutrimentos o que tienen una interacción entre los nutrimentos y el factor de transcripción. Por ejemplo, ya veíamos el ejemplo de los ácidos grasos, palmítico, oleico y linoleico, que son capaces de unirse a PIPAR. También son capaces de unirse a otros factores de transcripción como SRBP, LXR, HNF4, que son estos factores de transcripción que están involucrados en la expresión de genes del metabolismo de lípidos. Ácidos grasos, los tres que mencionamos, son ligandos de estos factores de transcripción, y el colesterol también es ligando de estos factores de transcripción. Por ejemplo, la glucosa es ligando de estos tres factores de transcripción que se encuentran aquí.
CHRBP, que sería un factor de transcripción clave en la expresión de genes del metabolismo de hidratos de carbono y que tiene como ligando a la glucosa. En el caso de macronutriente proteínas, ya veíamos algunos aminoácidos que son ligandos de CBBPs. Estos y de mTOR también, ¿no? Lo mencionamos anteriormente. Hay otras vitaminas liposolubles que son ligandos de VDR, por ejemplo, VDR, un factor de transcripción involucrado en la síntesis de la proteína ligadora de calcio, por ejemplo, que es de hecho es la unión entre el calcio y la vitamina D, la unión de regulación genética del calcio y la vitamina D. No puede existir absorción intestinal de calcio si la proteína fijadora de calcio no es sintetizada y no es llevada a la membrana del epitelio intestinal para que entonces transporte calcio al interior del enterocito. Y solamente es posible que se exprese la proteína, el gen de la proteína ligadora, fijadora de calcio, cuando vitamina D se une a su factor de transcripción que es VDR, y VDR activo es capaz de estimular positivamente o activar positivamente la expresión de este gen para que posteriormente se forme la proteína ligadora de calcio. Hay otros factores de transcripción que tienen como ligando, por ejemplo, al retinol o a los tocoferoles, y esto es PXR, RAR y RXR. Cada uno de estos factores de transcripción regulando genes específicos. El calcio, el hierro y el zinc también son ligandos de factores de transcripción que iremos conociendo en la medida que revisemos patologías específicas. Y otros componentes, como los polifenoles que hablábamos hace un momento, los flavonoides, los xenobióticos, los flavonoides, parte de esta familia también con polifenoles, son factores, son componentes o son ligandos de otros factores de transcripción involucrados en la expresión de genes. Bueno, la finalidad de que nosotros podamos identificar cuáles son los ligandos del factor de transcripción involucrado en la ruta metabólica de riesgo de protección para mi patología. Ese es el reto, el primer reto. O cuáles son los metabolitos involucrados en la regulación de la traducción de señales que yo pueda manipular a través de de ofertar una mayor cantidad del nutrimento que como resultado su metabolismo va a producir alguna coenzima que a su vez pueda estar regulando la expresión de un gen o la activación de una ruta metabólica. Eso realmente es el objetivo final de la nutrición basada en el genoma, pero lleva mucho tiempo poder estar identificando y manejando esa cantidad de información para todas las posibles rutas metabólicas de riesgo o de protección. El estudio tiene que ir siendo gradual, pero aquí lo importante es que podamos entender las bases fundamentales de esta regulación y después utilizar esas bases para empezar a resolver problemas. Eso es con fines de aplicación. Con fines de investigación en genómica nutricional, pues hay diferentes modelos que se han utilizado para que nosotros podamos responder esas preguntas en clínica. Y estos son los modelos animales transgénicos y knockouts, o sea, quiere decir que se les ha eliminado ese gen en la secuencia de su genoma y entonces se observa el efecto que tiene el que no tengan o que no sean portadores del gen o que ese gen esté silenciado. También existen modelos in vitro donde la expresión de un gen se induce, por ejemplo, en una caja de Petri donde hay una línea celular, por ejemplo, de hepatocitos, y se induce la expresión de esa línea celular al colocar o a eliminar un componente. Y de esta manera yo puedo ver los perfiles de expresión inducibles, pero in vitro, con la finalidad de poder también cuantificar la cantidad de RNAs
y también la construcción de adenovirus que se utilizan para poder responder preguntas o para poder producir un estímulo a través de estos constructos. Los perfiles de expresión génica son lo que más comúnmente se hace en la genómica nutricional y permiten examinar el efecto que tienen diferentes nutrimentos de las dietas o dietas en su conjunto sobre la expresión de múltiples genes, utilizando solamente o haciendo, digamos, mediciones solamente de la expresión de un gen específico o bien utilizando plataformas como microarreglos para poder ver cambios en los perfiles de expresión de fracciones grandes del genoma o bien de todo el genoma. Muy bien. Por lo tanto, en esta imagen nosotros estamos empezando a ya resumir estos conceptos. Nosotros tenemos en la imagen superior al nutriente que está representado por un círculo color amarillo-naranja, que tiene un transportador en la membrana celular y que es capaz de entrar al citoplasma. Ya dentro del citoplasma puede unirse a su factor de transcripción eh, y viajar al núcleo, o bien en la membrana del núcleo puede reconocerse o ser reconocido por su factor de transcripción para que ahí pueda entonces haber una activación. Una vez que este binomio factor de transcripción nutriente tienen un efecto en la regulación transcripcional de genes, pues producto de este estímulo va a haber una producción de RNA mensajero y este RNA mensajero va a ir a traducirse a una proteína que va a tener una función específica en la célula o fuera de la célula. Por lo tanto, los sistemas biológicos y bioinformáticos que hacen estos abordajes en genómica nutricional, pues tienen estas tres líneas de estudio: la metabolómica y genómica funcional, pues que tiene que ver con cómo esas proteínas que se formaron están siendo o están funcionando fuera o dentro de la célula y cómo están modificando la producción de sustratos producto de su metabolismo. La proteómica, pues que sería la cuantificación de las proteínas que se están traduciendo, y la transcriptómica, que sería la cuantificación de los mensajeros que se están expresando. Pues todos estos son biomarcadores moleculares y que tienen funciones específicas y que tienen targets o que tienen funciones básicas o funciones específicas que realizar. Y en su conjunto, pues todos estos pueden o prevenir enfermedades si nosotros los manipulamos o pueden ser factores de riesgo para enfermedades. Bien. Otra de las cosas que también es necesario estudiar no solamente son los nutrientes, ligandos de factores de transcripción, ni los metabolitos involucrados en el proceso de señalización o de traducción de señales. También es necesario hacer un estudio de los cambios o las modificaciones que se pueden hacer en la dieta o de las patologías que condicionan cambios en los perfiles de expresión. Por ejemplo, el envejecimiento y la restricción calórica, ¿sí?, tienen efectos en la expresión de genes. En el caso del envejecimiento es una condición fisiológica normal, pero si además del envejecimiento existe una condición de restricción calórica, se pueden revertir los procesos adversos del envejecimiento y utilizar una estrategia de intervención, que en este caso es la restricción calórica, para tratar de retrasar lo más posible
el proceso de envejecimiento de algunas líneas celulares, por ejemplo, musculares, cerebro, hígado, corazón, que con unas dietas de restricción calórica se pueden modular. Pero hay, por ejemplo, condiciones que son patológicas, como el síndrome metabólico y la diabetes, que también regulan la expresión genética, pero aquí la regulación pues es desafortunadamente negativa, afectando la función del receptor de insulina y por lo tanto provocando resistencia a la insulina y produciendo también perfiles de metilación de DNA, pues que son capaces de silenciar genes esenciales para la función celular. Entonces, bueno, pues también existen otras condiciones, en este caso patológicas, estas dos particularmente, que tienen efectos directamente en la expresión de genes, pero desafortunadamente pues los efectos no son positivos. Y bueno, ya habíamos mencionado de los roles específicos de algunos nutrientes en la regulación de genes. Habíamos mencionado ya en diapositivas pasadas el efecto del zinc, de algunos ácidos grasos, de algunos aminoácidos esenciales y algunos ácidos grasos de cadena corta. ¿Cómo nosotros podemos utilizar este tipo de nutrimentos específicos para regular la expresión de algunos genes en líneas celulares, como intestino, páncreas, hígado y colon? Muy bien. Pues como conclusión podemos decir que los nutrientes son sensores que tienen múltiples funciones en nuestras células y que no solamente son utilizados para la síntesis de ATP y metabolitos intermedios. Este ATP y metabolitos intermedios y sus coenzimas resultados del metabolismo son a su vez sensores e interfieren en los procesos de señalización celular. Y también los nutrientes forman parte de los factores de transcripción, o sea, son ligandos de los factores de transcripción. Todas estas funciones son sensadas como señales que modifican la fisiología de las células y también tienen un efecto en la respuesta transcripcional y afectan, por lo tanto, la expresión de múltiples genes y la síntesis de proteínas. Y, por supuesto, al afectar la síntesis de proteínas, pues entonces se pueden tener perfiles de protección, de función o homeostasis, perfiles de protección o perfiles de riesgo. Gracias por la atención.